En esta tercera parte vamos a tocar un tema muy importante, que es la evaluación de riesgos y determinación de sus controles. Incluiremos en este término la clasificación de los peligros, evaluación de los riesgos y la jerarquía de controles. En esta parte vamos a hablar de la clasificación de peligros. Llamamos peligro a toda condición que pueda generar algún tipo de evento desafortunado dentro de un área laboral, cualquiera que sea, que pueda ser una oficina, una obra de construcción, una petrolera o una cocina inclusive, puede tener diferentes tipos de peligros, los cuales vamos a denominar de la siguiente manera. El tipo 1 sería los peligros físicos. Los peligros físicos son considerados como fuentes de energía que pueden dañar a la persona y que pueden generar algún tipo de enfermedad ocupacional. Mencionamos como el ruido, la radiación, la iluminación, la temperatura alta, electricidad, ventilación, las vibraciones por maquinarias o equipos específicos, humedad y la presión atmosférica. Es muy sencillo trabajar a nivel de la costa, pero si nosotros vamos a trabajar en una empresa que puede tener una altura superior a 4.000 metros de altura, vamos a sufrir las consecuencias tanto del frío, de la falta de oxígeno y el rendimiento del trabajador va a ser totalmente diferente. Es por ello que hay que considerar también estos riesgos o estos peligros que van a ayudar a la elección de una persona idónea para realizar el trabajo. 2. Elementos químicos o peligros químicos. Podemos llamar como peligros químicos a todos los elementos químicos como vapores, gases, neblinas, aerosoles, productos químicos regulados y no regulados que pueden generar algún tipo de enfermedad por contacto, por inhalación o mala manipulación. Cabe recordar que un incidente con materiales peligrosos es considerado de mayor incurrencia cuando se transporta o se manipula este producto. 3. Peligros biológicos. Es todo lo relacionado a la salud ocupacional, porque de ello podemos incluir lo que son los virus, las bacterias, los parásitos o elementos que pueden causar algún tipo de enfermedad ocupacional en el trabajador o una enfermedad infecciosa. Hablando de la coyuntura actual, el tema de lo que es el COVID-19 faculta que todas las personas tengan que trabajar a una distancia determinada, utilizar una protección respiratoria y esto debe estar incluido también en I+C. Peligros mecánicos. En este caso, los peligros mecánicos los vamos a considerar como las máquinas en movimiento, vehículos en movimiento, elementos que puedan afectar directamente al trabajador, tanto por contacto o por estar en un punto ciego. Imagínense caminar en un estacionamiento distraído con el celular y tengamos vehículos que van a retroceder y salir de sus casillas. En este caso, podríamos impactar o un vehículo podría impactar con nosotros provocándonos un accidente. Volvemos al ejemplo de la industria. Tenemos máquinas rotativas, un torno que genera grandes cantidades de revoluciones por minuto y al tener una pulsera, un guante flojo o un guante suelto que no sea de nuestra talla o la manga suelta de nuestro mandil podría generar algún tipo de accidente o atrapamiento por asfixia, generando tal vez la amputación o pérdida parcial de una extremidad. Esto se considera un accidente bastante serio. Como punto número 5 hablaremos de la ergonomía. Los peligros ergonómicos tratan netamente de las afectaciones al ser humano por un movimiento repetitivo, una carga inapropiada o un esfuerzo o una hiperextensión del cuerpo que faculte al ser humano a hacer una posición exigida y que pueda tener como consecuencia daños musculoesqueléticos o daños musculares inclusive. El cargar una caja, el levantar una bolsa de cemento, mover un cilindro o inclusive cargar o mecer un niño puede causar daños serios tanto a la columna por un movimiento repetitivo y si la persona no tiene el previo conocimiento de este tipo de riesgo o de acciones podría generar lesiones como una lumbalgia, un dolor en la espalda crónico o un posible daño medular. Sexto, pasamos a los peligros psicosociales. Consideramos como peligros psicosociales el daño que puede tener una persona en sí. Nosotros podemos trabajar con cientos de personas, pero nosotros no conocemos los peligros internos y riesgos potenciales que puede haber internamente en cada uno de ellos. De repente, el mismo bullying, la misma sobrepresión, el exceso de trabajo, el estrés,
pueden ser factores principales desencadenantes de una mala acción, de una condición insegura, de un acto inseguro y que pueda generar un accidente. 7. Peligros locativos. Hablamos netamente del área de trabajo. El área de trabajo puede ser descrita como cualquier área donde nosotros vamos a realizar alguna actividad debidamente establecida en un procedimiento de trabajo. Pero si no controlamos las medidas de riesgo y peligros, podemos incurrir en una omisión, sufriendo un daño u ocasionando un accidente. En este caso, la inspección y supervisión de los pisos, zanjas, señaléticas, escaleras, accesos, ventanas, cualquier otro elemento que esté cerca que pueda representar algún tipo de riesgo o peligro, va a ayudar a facultar al personal y al supervisor de seguridad a tomar las decisiones apropiadas para el control de estos tipos de peligros. 8. Peligros naturales. Dentro de ello podemos considerar los sismos y los tsunamis. Ya que el Perú se encuentra en una zona altamente sísmica por estar incluido dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, los sismos son frecuentes, pero nosotros no los percibimos. Ya cuando sentimos un movimiento sísmico en un área determinada, que puede ser un edificio o una zona plana, quiere decir que es de mayor gravedad. Esto puede ser incluido dentro de un IPRC para tomar las medidas de control y medidas de evacuación debidas para poder salvaguardar la vida de los trabajadores. Ahora vamos a hablar un poco de los peligros, riesgos y sus consecuencias. Nosotros ya determinamos el término de peligro, riesgo y consecuencia. En este caso, el peligro podríamos considerar en primera instancia un ruido superior a 85 decibeles. El riesgo de este peligro sería la sobreexposición. Una persona que trabaje de manera inadecuada, sin la protección debida, va a tener como consecuencia la hipoacusia inducida por el ruido. ¿Qué es la hipoacusia? Es una enfermedad ocupacional que se produce por el exceso de ruido y la captación de ruido que afecta los órganos internos del oído, dejando gradualmente a la persona sin audición o la capacidad de oír normalmente. O sea, genera una sordera a las finales. Como peligro podemos considerar una maquinaria sin protección, una maquinaria rotativa, sin una guarda de protección, nos da el riesgo de atrapamiento o astricción. Una persona que tenga, como les mencionaba, la manga suelta del saco o del chaquetón, puede hacer que esta máquina atrape esa parte suelta y nos genere una lesión severa. Como consecuencia, tendríamos una herida seria, una fractura o una posible amputación o pérdida total o parcial de una extremidad. Como peligro, también podemos considerar levantar una carga con la espalda doblada. Nosotros debemos de saber siempre que para levantar una carga que sea de volumen, una carga superior a 25 kilos, que es lo establecido en la normativa de salud y ergonomía, tenemos que cumplir con ciertos parámetros. Flexionar las piernas y levantar la carga de manera erguida con la columna recta. El levantar una carga con la columna recta va a ayudar a que la persona tenga mayor fuerza y estabilidad. Pero si la persona levanta la carga flexionando con la espalda y no con las piernas como debería, va a tener como riesgo un sobreesfuerzo. Este sobreesfuerzo como resultado puede generar una hernia o una lumbalgia, que es un dolor crónico a nivel de la espalda o de la cintura, dependiendo de la zona con la cual haya ejercido la mayor fuerza de carga. Como peligro también podemos considerar un piso resbaloso, un piso recién encerado. Nosotros cuando caminamos por un centro comercial, a veces vemos al personal que trabaja en limpieza que está colocando unos cartelitos amarillos, pero la gente pasa por encima de ellos sin tomarles cuenta. Este cartel amarillo es un cartel de advertencia. Recordemos que las señales, los símbolos son para respetarse. En cuanto a seguridad, nos dan una advertencia e información específica de algún tipo de peligro o riesgo. Volviendo al tema, el piso resbaloso con cera o piso mojado. ¿Qué pasa si una persona pasa por ahí de manera desapercibida? Podemos tener una caída por un resbalón al mismo nivel. La lesión puede ser leve como puede ser una lesión incapacitante. Entonces, como consecuencia, podemos mencionar que puede haber una contusión o una fractura. Con un ejemplo, en un centro comercial cualquiera o en un restaurante cualquiera, al limpiar el piso puede ser muy liso, puede ser muy resbaloso. Un niño, un adulto mayor o cualquier persona podría resbalar, podría lesionarse y esto implicaría
también un estudio asociado a este tipo de evento y vamos a desarrollar algún tipo de posible molestia, daño que pueda generar en la persona. Como último peligro, podríamos considerar el polvo. El levantar polvo al picar una estructura, al hacer un movimiento de tierras y no tener los controles apropiados, va a generar como riesgo la sobreexposición al polvo. Esto puede afectar tanto al entorno como al mismo trabajador. Si el trabajador que está operando la maquinaria no tiene la protección respiratoria adecuada, puede tener como consecuencia una enfermedad crónica respiratoria que se le denomina neumoconiosis. La neumoconiosis es una enfermedad ocupacional ocasionada por partículas de sílice o polvo terrestre que es aspirada por nuestros pulmones y se impregna en el interior. Esto genera que haya una falta de capacidad respiratoria y la persona va reduciendo su capacidad de respirar poco a poco con el paso de los años. Evaluación de riesgos. Dentro de la evaluación de riesgos podemos considerar la apreciación que puede tener el profesional de la seguridad, como también cualquier persona. Esto va a hacer que identifique de manera apropiada y oportuna cualquier condición de riesgo presente en el área de trabajo. Esto va a hacer de que se tomen las decisiones apropiadas y que se hagan las acciones pertinentes para eliminar o sustituir esta condición. El trabajar seguro no tiene precio. Entonces, por ende, tenemos que solicitarle al personal de seguridad o a nosotros mismos el tener el criterio específico para realizar este tipo de controles. Con la identificación de peligros, conseguimos facilitar a nivel organizacional, ¿no?, el tomar el control inmediato y poder dar solución a estas condiciones. No es lo mismo trabajar, como les mencionaba, en un ambiente cerrado, sin ventilación, con poca iluminación, que trabajar en una oficina con aire acondicionado y en un sillón reclinable que me permita trabajar cómodamente. El trabajar sentado en un banquito o trabajar sentado en un mueble específico es de mucha ayuda y tiene gran diferencia. Es por eso que estos pequeños riesgos deben ser evaluados de manera apropiada. En cuanto a la evaluación de riesgos, podemos determinar lo siguiente. Hay que aplicar los requisitos legales vigentes. En este caso, ¿cómo debo yo abordar estas situaciones? Debo de verificar la normatividad, ver que todo esté acorde a la normatividad y que el personal se sienta debidamente cómodo y contento para realizar su trabajo. Cualquier persona que tenga una incomodidad al trabajar, esto va a reflejar en molestia, va a reflejar en una posible enfermedad ocupacional. ¿Qué más debo de ver? La política de seguridad y salud en el trabajo. Este documento es de pleno conocimiento de todos los trabajadores y también es una herramienta formal que ayuda a los trabajadores a tener un orden específico con respecto a todas las acciones positivas que deben de realizar para cumplir a cabalidad su trabajo. Objetivos y metas. Si no me trazo objetivos y metas, entonces vamos a redundar en los mismos términos. La seguridad es un ente cíclico. Se recicla cuantas veces sea posible, siempre con la mejora oportuna para evitar accidentes y posibles lesiones y pérdidas. Aspectos operacionales. Dentro de ellos podemos ver los temas técnicos, financieros, sociales y otros. Todo tiene un costo. La seguridad tiene un costo. Pero este costo o este precio no pueden ser la vida de las personas. Por ello tenemos que asociarlo a nuestros gastos, asociarlo a nuestros presupuestos, invertir en capacitaciones, invertir en instrucción y de contratar personal idóneo para realizar los trabajos. Estos son los criterios de aceptación. Posiblemente tengamos que nosotros ahondar en muchos temas o muchos términos que nos puedan facultar a tomar una mala decisión, pero para ello tenemos personal que nos va a ayudar a controlar estas condiciones y a tomar las mejores decisiones. Ahora, determinar la probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, eso depende de la apreciación del técnico especialista de seguridad. Esto va a hacer de que se tomen las mejores decisiones y que se dé solución de inmediato. El nivel de riesgo, ¿no?, y el nivel de probabilidad por el nivel de severidad va a dar como resultado la evaluación óptima del riesgo. Esto va a conllevar a lo que es decidir cuáles son los riesgos aceptables y cuáles no son aceptables. Les puedo mencionar un ejemplo sencillo. No es lo mismo perder un vehículo que perder 10 vehículos en un accidente o un incendio. Una empresa de transporte puede tener una flota de 100 vehículos. Ahora,
En un accidente o un error mecánico puede perder 1. Es una falla que se puede aceptar. Pero eso no depende también de la conservación de la vida de las personas. ¿Podría afectar? ¿Podría generar algún tipo de pérdida? Sí, pero el especialista de seguridad, el personal y apoyado en la herramienta del IPRC van a tomar las mejores decisiones para evitar de que estas situaciones no ocurran. Debido al uso de métodos semicuantitativos como una matriz de riesgos, esto va a coayudar a que todos los elementos filtrados y debidamente inspeccionados pasen por una evaluación de seguridad, haciendo de que al final tengamos las mejores decisiones para conllevar un trabajo de riesgo. Ahora, la pregunta es, ¿el riesgo podemos aceptarlo o no podemos aceptarlo? Es deber de cada trabajador cumplir con todos estos lineamientos. En cuanto a la evaluación de riesgos, podemos manejar esta tabla que puede ser administrada netamente por el profesional de la seguridad. En ella se describe la probabilidad general, la severidad y el nivel de riesgo. Esto facultado por los peligros, los riesgos y las consecuencias debidamente identificadas. En cuanto a la probabilidad, nosotros tenemos esta tabla de criterio para la aplicación. Ahora, hay que explicar bien los temas esenciales para la inspección apropiada de un área de trabajo y tomar los criterios específicos tanto en los índices como en las personas expuestas. Principalmente en ello, las personas expuestas en un área de trabajo pueden ser el causal principal para la ocurrencia de un accidente. De repente un trabajo puede ser formal para 4 personas, pero si tenemos un exceso de trabajadores, tenemos también ahí una falla estructural que puede conllevar un accidente. En cuanto a la severidad, podemos hablar de la tabla de criterio de evaluación de la severidad. ¿Qué tan serio puede ser este elemento? ¿Qué tan serio puede ser esta situación? ¿Cuántos daños me puede causar? Esta tabla también es de valoración por parte del personal de seguridad, el cual tomará la decisión apropiada para calcular la severidad y plasmarla en la tabla final que será mostrada en el IPRC. El nivel de riesgo. El nivel de riesgo, de acuerdo a la tolerancia, puede ser básicamente orientado en 3 colores. Alto, que significa el color rojo, moderado, un color amarillo, y bajo, el color verde. Un elemento o situación intolerable va a ser catalogada siempre en el punto rojo y va a tener un índice alto. Ahora, un elemento tolerable o trivial, que puede ser casual, puede ser regulado siempre en la tabla de moderación baja o color verde. Ahora pasamos a lo que es la evaluación de riesgos. Netamente en un área laboral, en una condición de riesgo o peligro, nosotros podemos pasar desapercibidos ciertos puntos, pero si nosotros afinamos la vista y observamos los puntos, podemos determinar los peligros y los riesgos presentes en un área de trabajo. En esta imagen observamos una situación de emergencia. Ahora, hay que identificar los riesgos presentes y los peligros presentes dentro de esta área laboral. Y por ello, nosotros concluimos que esta escena puede ser una condición de alto riesgo. O sea, lo catalogaremos con color rojo dentro del IPRC y que es una situación de sumo peligro. En esta otra fotografía, observamos a una persona trabajando debidamente, pero no cumple con los lineamientos de seguridad. Es por ello que vamos a catalogarlo también como un ente alto, porque la persona no está utilizando protección visual, no está utilizando guantes de ningún tipo y está realizando un trabajo en caliente. Este trabajo en caliente puede generarle quemaduras o lesiones severas al mismo trabajador. En esta otra fotografía observamos un área laboral en el cual observamos más de 5 personas. Ahora, de acuerdo al tipo de peligro y riesgo, puede haber desplome, puede haber una lesión severa, un atrapamiento de 1 o 2 personas. Posiblemente una persona puede haber estado trabajando en esta área, pero tenemos más de una. Y esto implica a que el exceso de personas aumente el riesgo y la probabilidad de que haya un evento o un accidente. Ahí observamos a 1, 2, 3 y 4 personas y el riesgo principal sería el desplome de este terreno, que puede sepultar a estas 4 personas a la vez. En esta última fotografía de un trabajo en específico, observamos la soldadura de una placa metálica. Tenemos personal el cual no tiene la protección apropiada. Por ende, tenemos que hacer hincapié
en el orden y limpieza y en el aseguramiento del personal que va a ayudar a realizar ese trabajo. En cuanto a la jerarquía de controles, en un inicio hablamos que la jerarquía de controles es un sistema organizado para determinar los tipos de problemas que podrían presentarse. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, según la ISO 45001 de 2018, pretende proporcionar un enfoque sistemático para mejorar condiciones de seguridad y salud en el trabajo mediante la jerarquía de controles. La jerarquía de controles consiste en la eliminación, la sustitución, el control de ingeniería o reorganización del trabajo, controles administrativos y el uso de equipo de protección personal apropiado. En este caso, en esta pirámide invertida, vamos a ir del punto más eficiente al menos eficiente. El más eficiente en este caso sería la eliminación, que sería la eliminación física del peligro. Podemos cambiarlo, podemos alterarlo, podemos mitigarlo, pero el peligro siempre va a estar presente. 2. Sustitución. Reemplazar el peligro sin afectaciones. En el caso de sustitución, podemos cambiar un elemento dañino por uno que sea menos dañino, pero esto no quiere decir que no deje de representar un riesgo. Punto 3. Control de ingeniería o reorganización del trabajo. En este caso, tomamos como punto específico el aislar a las personas del trabajo o de la fuente de peligro. El mejorar un procedimiento hace que el trabajador realice sus actividades de manera segura, siempre cumpliendo con los lineamientos de seguridad establecidos en un documento. Punto 4. Controles administrativos. En este caso hablamos del cambio o modificación de los procedimientos de trabajo. Esto hará que el trabajador realice sus actividades de manera apropiada siguiendo todos los pasos establecidos en un documento formal. De acuerdo a la normativa de seguridad, estos documentos deben ser respetados y utilizados, ya que posteriormente podrían pasar por una auditoría y tendríamos que describir punto por punto, paso por paso, las labores a realizar para evitar las condiciones de riesgo y peligro dentro de un área determinada. 5. Equipo de protección personal. Esta es la última barrera y como punto de menor eficiencia hace que el trabajador esté expuesto directamente a la línea laboral, pero con el riesgo determinado o controlado. El utilizar un par de guantes, gafas o una careta o un casco no faculta que el trabajador tenga pues inmunidad o sea indestructible, igual está expuesto. Ahora, si no se ha evaluado correctamente el riesgo y los peligros, estos EPPs son totalmente ineficientes. Por ejemplo, imagínense trabajar con EPP completo, casco, lentes, guantes, botas, en una excavación de más de 5 metros de profundidad. Al derrumbarse este talud, esta persona va a quedar sepultada y el EPP no lo va a salvar. Es un ejemplo simple de lo que es la jerarquía de controles. Recordemos que la jerarquía de controles es también una herramienta que me va a ayudar a mejorar las condiciones de trabajo frente a diferentes condiciones. Conclusiones. Para finalizar el curso, debemos mencionar que el IPRC como herramienta administrativa va a ayudar a mejorar todas las condiciones laborales de trabajo, siempre y cuando sean respetados todos los lineamientos y las tablas de control para poder determinar, identificar oportunamente todos los peligros y los riesgos presentes en un área laboral. El IPRC como documento necesita ser renovado, cambiado, y actualizado cada cierto tiempo. El especialista de seguridad es el encargado netamente de realizar esta actividad en conjunto con el personal gerencial, administrativo y con el personal netamente operacional que ejecuta la tarea día a día. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo debe ponerse de acuerdo en áreas de la seguridad de las personas y de los bienes comunes de una organización para mantenerse siempre segura.